¿Qué harías si fueras la persona más fuerte del mundo? ¿Pudieras hacer todo lo que quisieras? Es curioso porque no lo somos, pero a veces nos sentimos así. Pensamos que todo está en nuestras manos y que podemos controlar todo. Hubo una persona en la Biblia, supongo que ya todos lo recordáis, abrimos la palabra del Señor en el libro de los Jueces y el capítulo 16, que sí fue la persona más fuerte, no solamente en aquella época, sino que se sabe por lo que él hizo, que jamás nadie ha podido lograr ni la mitad de lo que Sansón hacía. Pero es curioso todo lo que sucedió en su vida, todos lo recordáis. Leemos en el capítulo 16 de Jueces el final de su vida. Comenzamos la historia por el final. Y en el versículo 20, ¿os acordáis de aquella situación? Dalila le dijo a Jueces, libro de los Jueces, capítulo 16 y versículo 20, Sansón, los filisteos se te echan encima, están sobre ti. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevando la gaza lo ataron con cadenas de bronce y le pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurarlo. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón para regocijarse. Y decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, el que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba, se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos, y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él. La verdad es que la vida de Sansón es impresionante. Le hemos juzgado muchas veces y en muchas ocasiones las historias del Antiguo Testamento están ahí sencillamente para que nosotros aprendamos, para que las apliquemos en nuestra vida. Y no debemos olvidar que en la carta a los Hebreos, se nos dice que Sansón fue un héroe de la fe. Pero ¿cuál fue su problema? Esta última semana y la anterior, el Señor estaba hablando conmigo en mi corazón en muchas situaciones diferentes, porque muchas veces nosotros somos como Sansón, nos creemos fuertes, él era muy fuerte, pero fue un especialista de algo que yo llamo, a mí me gusta inventar enfermedades entre comillas, para que entendamos cómo vivimos muchas veces, y él era un especialista en bailar sobre el precipicio. ¿Ves esa imagen? Alguien siempre al lado del precipicio y haciendo cosas que no debe, porque vivía así. Y a veces, desgraciadamente,
nosotros vivimos así, por eso su historia está en la palabra de Dios, para que comprendamos cómo somos en esos momentos. Él era una persona consagrada a Dios, pero en esa consagración tenía solo algunas cosas que debería no hacer. Por ejemplo, no tomar alcohol, por ejemplo, no dejarse cortar el pelo, por ejemplo, no acercarse a un cuerpo muerto. Eran normas que no eran, digamos, esenciales en su relación con Dios, pero sí marcaban un poco lo que era su vida. El Señor nos ha salvado por gracia, así que Él no está vigilando, por decirlo de alguna manera, lo que hacemos o lo que no hacemos, pero sí nos llama a vivir de una vida de una manera diferente. ¿Me entendéis, verdad? Sí sabemos que hay cosas que no debemos hacer, pero a veces, como Sansón, nos encanta bailar sobre el precipicio. Porque él no podía tomar vino, pero un día, para cortar camino, pasó por en medio de unas viñas, ¿os acordáis? Y pasando por en medio de unas viñas vio un león. El león le atacó y, como era una persona fuerte, que Dios le había regalado esa fuerza, venció al león, ningún problema. Pero al día siguiente volvió a pasar por allí para ver cómo estaba el cuerpo del león y se acercó a él, cosa que no debería haber hecho. Y entonces vio un panal de miel. Y entonces empezaron sus líos con los filisteos. ¿Os acordáis de aquello cuando le dice, bueno, tengo un enigma para vosotros? Las personas en aquel momento no tenían redes sociales ni televisión, así que se divertían hablando de enigmas, de adivinanzas, de cosas que podían adivinar o pensar. No podía casarse con una persona que no fuera del pueblo de Dios, pero una cosa le llevó a la otra. ¿Por qué? Porque le encantaba vivir al borde del precipicio. Y a veces nosotros pensamos que tenemos derecho a hacerlo, y entonces las circunstancias nos sobrepasan. Y no sé si os pasa a vosotros, pero en mi vida, mirando hacia atrás, he visto muchas veces que he caído en alguna tentación, a veces porque el enemigo era mucho más astuto que Dios, siempre, siempre es más astuto que nosotros. Y entonces es como si fueras aproximándote a ver lo que pasa. Recuerdo una vez, y quiero ir un poco más rápido porque estoy solo en la introducción y no quiero cansaros. Una historia que de adolescente leí que me hizo pensar. Es una historia real en la época cuando no había medios de comunicación como hoy, y lo que llevaban las personas que tenían, donde iban las personas que tenían mucho dinero, eran los carros de caballos. Hasta hace un siglo. Como no creo que ninguno de los que estáis aquí tengáis más de 100 años, pues no os acordáis de eso. Yo tampoco, pero he visto imágenes de esa época, los carros de caballos, y hubo una persona de mucho dinero, un potentado, que quería contratar un conductor porque quería ir a muchos lugares diferentes. Y le dijeron que había alguien que era realmente extraordinario, así que le entrevistó y le dijo, ¿tú podrías llevar mi carro de caballos? Y dice, sí, ¿podría ser mi conductor? Sí, sin ningún problema. Dice, ¿yo estaría seguro contigo? Y él dijo, sí, yo puedo estar, y he hecho ese recorrido muchas veces, a solo 1/4 medida con la palma de mi mano del precipicio sin ningún problema. Lo he hecho centenares de veces. Y el hombre dijo, bueno, es una persona bien diestra. Pero había otro en su pueblo que decían que también era muy buen conductor. Y le preguntó, ¿tú eres buen conductor? Sí. Y dice, ¿y a qué distancia podrías llevarme del precipicio? Y no sé si este era gallego o no, pero le respondió, yo cuanto más lejos mejor. Ya sabemos a quién contrató ese hombre, al que le podía llevar cuanto más lejos del precipicio mejor. Pero ¿verdad que en nuestras vidas muchas veces no hacemos lo mismo? Eso fue la desgracia de Sansón. Y la cuestión es que, aunque vivamos bailando al borde del precipicio, Dios nunca nos abandona. Esa es la buena noticia. Así que si hasta ahora, en estos 7 minutos que llevamos, has empezado a temblar, has empezado a decir, pues, madre mía, ¿qué está pasando en mi vida? Pues tranquilízate, porque el Señor no nos abandona, aún cuando hacemos cosas que no debemos.
¿Qué ocurrió con Sansón? ¿Lo recordáis? Por eso comencé al final. Hubo un momento en que estuvo tan al borde del precipicio que sencillamente se dejó llevar. Dalila le cortó el cabello. Yo creo que lo conoce absolutamente todo el mundo esta historia, aunque no sea creyente. Y entonces sí, atraparon a Sansón, le quitaron los ojos y su vida se terminó. Para siempre. Os veo mirando como si pensarais que la historia es así, pero no es cierta. ¿Os acordáis lo que acabo de decir? Dios no nos abandona nunca. Y eso es precisamente una frase en la que me gustaría que meditáramos solo por unos minutos esta mañana. Porque es una frase escondida en el versículo 22. Y es una de esas frases que me encanta señalar, y algunos de los que estáis aquí, de mis buenos amigos también, porque son los peros que Dios pone. Sansón estaba derrotado, abandonado, sin ojos, burlándose de él. Es más, lo llevaban a las fiestas para reírse de él. ¿Te ha invitado a alguien alguna vez a algún lugar solo para reírse de ti? No te preocupes, porque aunque estés en esa circunstancia, Dios no te abandona. Y eso fue lo que hizo con Sansón. Versículo 22. El cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Y es curioso porque Sansón no pudo hacer absolutamente nada en cuanto a eso. Estoy seguro que él se arrepintió una y otra vez de lo que había sido su vida. Tuvo tiempo en la prisión para hacerlo, y mientras tenía que empujar por la fuerza inmensa que tenía ese molino una y otra vez, día tras día, día tras día, día tras día, si a veces te sientes mal en tu trabajo, piensa en el trabajo de Sansón. Sin ningún tipo de ganancia, sin absolutamente nada, sin poder salir de la prisión. Y estoy seguro que una y otra vez le habrá pedido a Dios ayuda, se habrá arrepentido de su pasado, le habrá dicho: qué necio fui, Señor, ¿por qué hice eso? ¿Te sientes como Sansón? ¿O solo me ha pasado a mí en las últimas semanas sentir, Señor, y preguntar: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y de repente aparece esa frase en la palabra de Dios: pero el cabello de Sansón comenzó a crecer. ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Y ese sencillo detalle lo transformó todo. Quizás Sansón sí se dio cuenta, pero él ya había renunciado a sí mismo. Él ya había dicho: no, el Señor se olvidó de mí, todo se acabó. Nadie de sus enemigos se dio cuenta de que su cabello estaba creciendo. Quizás ni siquiera su propia familia, nadie en el pueblo de Israel. Y eso es lo que me impresiona. No importa lo que haya sucedido en tu pasado. Incluso no importa si estás sufriendo las consecuencias de malas decisiones en el pasado. Y no importa si aparentemente nuestra vida sigue igual, no ocurre nada, porque eso no es cierto. Te está creciendo el cabello. ¿Me seguís? ¿Entendéis mi manera gallega de razonar? Porque es realmente la única manera de pensar. Dios está haciendo algo que no sabes. Algo que nadie sabe. Algo que tu familia no sabe. Algo que ni tus enemigos saben, pero Dios está haciendo algo. No creo que sea como en el caso de Sansón, que nuestro cabello crezca, pero algo así está sucediendo. Y eso es lo que hizo la diferencia. Es lo que hace la diferencia en nosotros. Es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Es lo que hace la diferencia en la iglesia. Es lo que Dios hace, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y es la clave siempre del avivamiento, lo que Dios hace, no lo que nosotros nos empeñamos en hacer. Porque por más que Sansón se hubiera empeñado, se hubiera arrepentido, hubiera orado día tras día, sus ojos seguirían sin estar ahí. Su fuerza seguiría sin estar ahí. Dios le abrazaría, le perdonaría, seguro, porque lo hizo. Y le diría a Sansón: no te preocupes, yo estoy contigo, aún aquí en la prisión y aún aquí empujando esta masa de piedra a la que odias tanto.
Pero sabes que las cosas no van a terminar así. Porque Dios no nos abandona. Aunque nosotros pensemos que no está sucediendo nada. Está creciendo el pelo. Solo un detalle para llevarlo a la aplicación y terminar en pocos minutos. Cuando Pablo le escribe la primera carta a los tesalonicenses, fue una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento porque habla de la segunda venida del Señor. Ellos sabían que el Señor iba a volver. ¿Qué ocurrió? Era una iglesia que realmente amaba al Señor, que evangelizaba, que estaba buscando siempre del Señor, pero cuando se dieron cuenta de que el Señor iba a volver, pues muchos incluso abandonaron sus trabajos. Dijeron, pues llega el avivamiento, llega el Señor, ya está. Incluso hubo algunos, nos narra la historia, que vendieron todo y se fueron al monte a orar y a esperar que el Señor volviera. Esa no era la mejor manera de esperar al Señor, porque Dios quiere que sigamos con nuestra vida normal, aunque nos dé la impresión de que no estamos haciendo nada. Porque no se trata de nosotros, se trata de que Dios está haciendo crecer nuestro pelo. ¿Os acordáis de la historia? Entonces Pablo tuvo que escribir la segunda carta. Fue el Señor el que le inspiró. Perdonadme esta manera mía de hablar, sé que me entendéis. Pablo escribe la segunda carta explicándole que sí, que el Señor va a volver, pero que antes va a haber un príncipe que va a gobernar este mundo, el dictador del futuro, y que entonces nosotros tenemos que vivir día a día de una manera muy concreta, y termina su carta explicándolo. Y es curioso que tan pocas veces hablamos sobre esos versículos tan sencillos y tan directos, y solamente los leemos por encima para terminar hoy. Pero dejadme que os diga una cosa, al leer esos versículos, es la manera en la que Dios tiene de que nuestro pelo crezca, es decir, de que llegue el avivamiento. ¿Me seguís? De que estemos día a día viviendo, y llegará un momento como Sansón, que algo va a ocurrir, y que no va a ser por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. Entonces fíjate ese día a día, y serían unos versículos para que, no quiero cansaros mucho, pero a lo mejor cada 15 días, como mucho cada mes, deberíamos leerlos a solas, tranquilamente, y recordarlos, incluso hasta saberlos de memoria. Es lo que Pablo les había explicado en la primera carta, cómo vivir. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 13. Habla de las personas que nos ayudan. Quizás comenzamos en el 12. Primera Tesalonicenses 5, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros con diligencia y os dirigen, os ayudan en el Señor y os instruyen. Y ahora empieza a decir cómo vamos a vivir. Porque dice que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Y ahora, fíjate, vivid en paz los unos con los otros. Cuando vivimos nuestra vida normal, cuando nos levantamos y agradecemos al Señor, cuando ponemos cada día en las manos del Señor, cuando hacemos nuestro trabajo día a día, sea el que tú tienes, aunque sea empujar un molino día tras día, día tras día, día tras día, como Sansón, cuando hacemos eso, nos está creciendo el pelo. Dios está obrando. Ese es el secreto del avivamiento. Cuando vivimos en paz los unos con los otros. Y luego dice el versículo 14, os rogamos que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados y sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Cuando nos preocupamos de los demás, cuando nosotros no somos el centro del universo, y nos preocupamos de las personas que están desanimadas, de las personas que están desalentadas, de las personas que quizás no tienen para comer,
cuando miramos alrededor y nos preocupamos de todos los que nos rodean, está creciendo nuestro pelo. Está comenzando el avivamiento. Las personas están viendo que el Evangelio es alguien que se preocupa por ellos. Lo hizo el Señor Jesús. Y nosotros lo hacemos por los demás también. Y después sigue diciéndonos, mirad que ninguno devuelva mal por mal. Estamos en el versículo 15. Sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Cuando alguien que está cerca de nosotros, algún vecino, vecina o en nuestro trabajo, está pasando una situación complicada y nos pide ayuda, y nosotros le ayudamos, y a veces incluso pensamos, bueno, pero nunca más quiso hablar del Señor. No te preocupes. Está creciendo el pelo, Dios está haciendo un avivamiento. Porque cuando somos buenos unos con otros y ayudamos a las personas que tenemos cerca, está comenzando un avivamiento. Y dice, estad siempre gozosos, es decir, cuando agradecemos por todo lo que ocurre, aunque no comprendamos lo que está sucediendo. Y sé que muchas veces es difícil estar alegres porque todo, aparentemente todo alrededor, y en ocasiones es así, todo va mal. Pero la diferencia la hace nuestra actitud. Estos días estaba leyendo una vez más en el libro de los Hechos y el capítulo 16, ¿os acordáis cuando Pablo y Silas son llevados a la cárcel? Y ellos están allí en lo más profundo, y habéis leído esa historia muchas veces, y con los pies atados y las manos atadas, es decir, no solo son esclavos, sino que no se pueden mover. ¿Qué hacen ellos? Cantan y oran. Y algo que nunca me había fijado, yo no sé si más de 100 veces he leído ese versículo, dice que los demás presos les escuchaban, pero no dice que les escuchaban, dice les escuchaban atentamente. Porque cuando estamos sufriendo es justo cuando las personas ven cómo reaccionamos. Y si cuando estamos sufriendo damos gracias al Señor y oramos, aunque sea entre lágrimas, y le decimos, Señor, no importa, yo sigo confiando en ti, las personas dicen, esta persona no es normal. ¿Qué tiene que yo no tengo? Estad siempre gozosos. Pero luego dice, orad sin cesar. Cuando oramos juntos y oramos como familia, y sacamos un tiempo como sea para orar, aunque solo sean 5 o 10 minutos al día, pero oramos juntos como familia, se está creciendo el pelo, está comenzando el avivamiento. Porque cuando hacemos eso, transformamos todo. Primero a nosotros mismos, porque dependemos del Señor, pero también a las personas que nos rodean. Y dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a agradecer en todos los detalles de la vida, está comenzando el avivamiento. ¿Os dais cuenta que no se trata de cosas extraordinarias, que no se trata de que vengan, con todos mis respetos, sé que entendéis esta frase que digo, personas que han sido parte de avivamientos en otros lugares? Está muy bien, siempre podemos aprender algo, pero el secreto es que nuestro pelo crece, que Dios hace las cosas Él, a su manera, día a día, aunque nosotros pensemos que no está pasando nada. Cuando agradecemos en todo, cuando le damos gracias a las personas por lo que hacen por nosotros, está comenzando el avivamiento. Y dice, no apaguéis el espíritu. Cuando la iglesia, cada uno de nosotros, la familia y la iglesia, por ese orden, no hacemos nada sin que el Espíritu nos guíe. Ese es el secreto del avivamiento. Porque muchas veces en nuestra vida personal, en la vida familiar, en la vida de iglesia, y no estoy hablando ahora en esta iglesia en concreto, sino a nivel general en el mundo, hacemos muchas cosas, más actividades que nunca, sabemos más que nunca, las mejores reuniones de adoración y de predicación evangelísticas que nunca, y podemos pasar horas estudiando la palabra de Dios, y eso no es malo. Pero la clave
es seguir la guía del Espíritu de Dios. En el día a día, en cada decisión. Porque no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Dios va haciendo. Por eso dice, no menospreciéis las Escrituras, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Cuando leemos la palabra de Dios todos los días en nuestra casa, y de la misma manera que apartamos tiempo para muchas cosas que nos gustan, las apartamos para estar con el Señor, aunque sean unos minutos, pero es todos los días. Dios está comenzando un avivamiento. Sin darnos cuenta, nos está creciendo el pelo. ¿Os dais cuenta de esta frase, del hecho de que crece el pelo? Y dice, absteneos de toda forma de mal, cuando dejamos de pensar de aquellas cosas que el enemigo quiere que pensemos. Y entonces termina diciendo, no me había dado cuenta que el tiempo se pasó muy rápido, lo siento. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros habríamos pensado que el versículo termina ahí, que el texto termina ahí, porque somos así, somos religiosos, pero Dios sabe cómo somos. Y sabe que como Sansón hemos caído una y otra vez, o no has caído nunca en tu vida cristiana hasta ahora. Y sabes que sabe que también vamos a caer en el futuro. Y eso no es una excusa para caer. Es nuestro seguro de vida con el Señor. Porque dice, no termina, fijaos, que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y Él también lo hará. Pídele al Señor que crezca tu pelo. ¿Entendéis esa frase? Dile, Señor, yo quiero vivir todos los días contigo, hacer las cosas sencillas del día a día. Entonces sé que va a venir un avivamiento, porque tú vas a hacer cosas que yo ni veo ni me doy cuenta, pero las estás haciendo. Las estás haciendo en mi vida y la vida de los demás. Dios escuchó la oración de Sansón. Cuando él en el último momento y en una situación desesperada, quizá no fue una buena oración porque él estaba entregando su vida, pero el Señor lo sabe todo, yo no puedo juzgarlo, porque el Señor nunca nos ha llamado a juzgar a nadie, mucho menos a los héroes de la fe. Pero él tomó esa decisión en ese momento y gritó, muera yo con los filisteos. Un avivamiento un poco raro. Pero en ese momento Dios escuchó esa oración. Y hay algo que podemos estar seguros, y es que Dios no solamente nos cuida, sino que escucha nuestra oración. Dile, Señor, yo no sé lo que va a suceder en los próximos días, meses, años, pero sí me gustaría decirte una cosa. Primero, que no me preocupa nada. Yo no puedo controlar el mundo, tú sí. ¿Alguna vez has orado así al Señor? Yo muchas veces, más en los últimos meses. Señor, yo no puedo controlar nada más. Como decimos aquí en Galicia, solo fago una desfeita, nada más. Tú eres el que tienes que controlar las cosas. Y seguir orando diciendo, yo quiero seguirte día a día, viviendo de esa manera sencilla, y dejar que seas tú el que haga todas las cosas. El que hagas que mi pelo crezca si tú quieres, de alguna manera o como sea. Es decir, esa circunstancia que Dios va a usar para que otros se acerquen a ti, para que puedan ver tu vida, para que otros al acercarse a ti miren al Señor y se den cuenta de que Él es el que hace la diferencia. Y por eso, como Sansón, tenemos que dejar de mirar atrás y sencillamente descansar en el Señor y decirle, Señor, yo sé que me he equivocado muchas veces, pero ahora sencillamente descanso en ti. Y Él puede hacer algo que ni imaginamos. Pero para eso tenemos que dejar de mirar a nosotros mismos
Para eso seguir incluso con la rutina de todos los días, aunque nos parezca algo realmente terrible, como era en el caso de Sansón. Pero seguir descansando en el Señor, porque un día llegará en el que Él hace las cosas a su manera. El avivamiento llega, alcanza a muchas personas, toca el corazón de muchas personas, en este caso para bien, para que conozcan al Señor. Sencillamente porque nosotros hemos descansado en Él día a día de una manera muy sencilla y haciendo esas cosas que aparentemente son simples o no creemos que no tienen valor, y sin embargo Dios dice que son las claves del avivamiento, que así esperamos la venida del Señor, que así estaremos irreprensibles delante de Él, porque Él es fiel y Él se ha empeñado en hacer eso con tu vida y con la mía.